jueves nos toca empezar el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 al 4. El título es Pedro y Juan ante el concilio. Y leemos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Oramos. Señor, Santo Rey, en esta noche, Señor, te venimos a adorar. Junto a mis hermanos hemos cantado, Señor, tus alabanzas. Señor, hemos estado juntos y ahora necesitamos oír de tu palabra, ese alimento diario, día tras día que tú nos das para poder crecer. Señor, te pido que me califiques, que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios. Te pido que perdones mis pecados, que me ayudes. Gracias, Señor, y que esta palabra caiga en una tierra fértil, en buena tierra, y que pueda llevar mucho fruto. En el nombre poderoso de Jesús, a ti oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? ¿Sabe que hay dos características en la vida de un cristiano que están de una u otra forma relacionadas? La primera de ellas es el rechazo. Es el rechazo que el cristiano experimenta de una u otra forma al vivir piadosamente en una sociedad tan hostil como la que vivimos ahora. Esto no debe ser sorpresa para nosotros. Esto no debe ser una sorpresa para el cristiano, ya que, como el Evangelio de Juan nos indica, las tinieblas aborrecen la luz, porque la luz expone su oscuridad. Bueno, y este rechazo muchas veces lo experimentamos de forma de desprecio y algunos en forma de aislamiento. Vivir una vida piadosa nos lleva a estar aislados en el lugar donde desarrollamos nuestro día a día. Pero también en muchos casos se percibe como persecución física. Y en muchas ocasiones nos puede llevar a hacer que seamos, encarcelados, privados de nuestra libertad. O en otros casos puede ser que seamos asesinados por causa de nuestra fe en Cristo. Miren lo que dice en Juan 15, 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 17, 14 también, cuando el Señor Jesucristo estaba orando al Padre y hablando de lo que son de Él, Él le dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La segunda característica que podemos ver en torno a la vida de un cristiano y está unida a la primera característica que hemos visto, es ese rechazo, ese sentirse despreciado por parte de la sociedad. Muchas veces nos lleva tristemente a que no cumplamos con la orden, con el mandato de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado en lo que conocemos como la gran comisión, como en hacer discípulos, en enseñar el Evangelio a toda criatura. El miedo, el rechazo, la burla,
el aislamiento o cosas mayores hacen que muchas veces nuestras bocas permanezcan cerradas cuando tendrían que estar abiertas. Y creo que ninguno de los que estamos acá en este lugar puede decir que no se ha sentido redarguido en algún momento por el Espíritu Santo, por este punto, de quedarnos callados cuando nuestra boca tendría que hablar el Evangelio a la persona que estaba al lado nuestro, enfrente. Muchas veces nos hemos quedado callados. Esta es una de las muchas razones por la cual el libro de los Hechos es de vital importancia para nuestras vidas. Porque en este libro está registrado cómo la iglesia se expandió a través de la predicación del Evangelio en un mundo tan hostil, en un mundo tan pecador, en un mundo con tanta oscuridad como el que estamos viviendo hoy en día. Y en el texto que nos toca en esta noche expone la primera persecución que sufre la iglesia cristiana, lo cual es algo de suma importancia para nosotros. Cuando empezamos a ver estos eventos narrados por Lucas, nos edifica a nuestras vidas, se convierte como un paradigma que la iglesia debe de imitar, y en este caso de cómo enfrentar la persecución sin dejar de predicar el Evangelio. ¿Usted quiere saber cómo empezó la persecución? Fue solamente por predicar la verdad de Jesús. Solamente por predicar el Evangelio. Así comenzó todo. Vimos en el capítulo 3, de hecho, los eventos que se dan en el templo. En una de las puertas del templo, llamada La Hermosa, donde un hombre lisiado era colocado todos los días a los pies de esa puerta para pedir limosna. Allí Lucas nos va a decir, nos va a contar, nos va a narrar que un día Pedro y Juan subían a la hora de la oración, cuando este hombre lisiado estiró su mano pidiendo una limosna. Lo cual el apóstol Pedro respondió algo que muchas personas saben. No tengo plata ni oro. Eso no es lo que ofrece la iglesia. Eso no es lo que ofrece la fe cristiana. Pero lo que tenía le iba a dar, y él expone la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él le dice, en el nombre de Jesús. Y eso implica todo lo que es, todo lo que Él hizo. Y este hombre recibió la capacidad que nunca tuvo en su vida, la capacidad de ponerse de pie, de saltar y de poder entrar por primera vez a los patios del templo, saltando con alegría, con gozo en el corazón. Pero esto, en vez de generar alegría a las personas que estaban ahí, gozo por este milagro que acababa de suceder, esto generó un gran revuelo en el templo, porque las personas las personas sabían quién era este hombre. Se habían acostumbrado a verlo todos los días como un lisiado pidiendo limosna. Y vemos como Pedro y Juan aprovechan este revuelo, esta situación, para predicar el glorioso evangelio. Sus bocas no permanecieron cerradas. Ya no era el Pedro de antes, el Pedro que había negado a Cristo. Alguien dijo, si una persona entiende la cruz, o sea, el mensaje del Evangelio, esto será lo más grande, lo más glorioso que ha escuchado
o lo más repugnante. Si no sucede ninguna de estas dos cosas, es que no ha entendido. Cuando Pedro y Juan predicaban el Evangelio, la actitud que tomaron estos líderes religiosos en Jerusalén fueron de odio, fueron de rechazo, de persecución a este glorioso mensaje, como nos vemos en el versículo 1 del capítulo 4 de nuestros textos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estos hombres que vinieron a echar manos sobre Pedro y Juan eran la élite de la familia sacerdotal con el jefe de la guardia, o sea, el policía del templo. Este hombre también era parte de la familia sacerdotal y su función era mantener el orden dentro del templo, porque los romanos le habían dado una cierta independencia de acción a los judíos en el templo. Recuerden que ellos estaban bajo el dominio romano. Entonces los romanos le habían dado una cierta independencia de acción en el templo y ellos no iban a permitir que se formara ninguna revuelta, porque ellos no querían que los romanos les sacara ese privilegio. Entonces allí estaba este hombre, este policía del templo. Y tal vez dentro del grupo que vinieron a buscar a Pedro y a Juan, lo más importante de entender eran los saduceos. Ellos eran un grupo dentro de las fracciones religiosas judías que no eran muy grandes en cantidad, como los fariseos. Ellos sí eran un grupo muy grande, pero los saduceos no tenían tanto miembro, pero tenían el poder en torno a todo lo que sucedía dentro del templo. La familia sacerdotal del templo pertenecía a los saduceos. Ellos lucraban del templo. Ellos estafaban a las personas, timaban. Y ellos odiaban a todo lo relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Esa enemistad entre ese grupo judío y nuestro Señor Jesucristo lo llevó hasta la muerte, a tal punto que en el mismo Evangelio de Juan enseña que el sumo sacerdote de esa época, fue quien determinó, fue quien direccionó que había que matar a Jesús. Por ello ese sentimiento de odio, de rabia a estos hombres. Ellos habían echado manos sobre Pedro y Juan solamente por predicar el Evangelio, a Jesús y a este resucitado. Ellos estaban resentidos, verso 2, ellos estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. La idea de la palabra resentido, ellos estaban disgustados, ellos estaban molestos, ellos estaban airados. ¿Por qué? Por simple razón de hablar la verdad, nada más. La verdad que Jesús sacó a la luz, la falacia de las doctrinas religiosas, e hizo temblar las estructuras de sus instituciones humanas. Ellos odiaban a Jesús, odiaban a todo lo relacionado con ellos y les echaron mano. Los agarraron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Estos apóstoles, estos hermanos, fueron los primeros de muchos en sufrir persecución. Pablo también fue
perseguido, y escribió en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero Jesús fue más allá y dijo que somos dichosos si nos persiguen por Él. Mateo 5, 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa sois vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y miren lo que dice en el verso 12. El Señor no dice que estemos tristes. El Señor no dice que todo va a acabar, tranquilos, hermanos. Él dice: gozaos, estén gozosos, estén alegres, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hermano, el mensaje que se predicó fue la verdad. El mensaje que se predicó fue un mensaje completo, sin diluir, un mensaje sin mentiras, sin omitir nada. Fue un mensaje que ofende, fue un mensaje que trae luz en medio de la oscuridad. Fue un mensaje que despierta. Fue un mensaje que trae vida. Y miren lo que pasó. Verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. La Reina Valera describe como 5,000 hombres, porque solamente cuenta a los hombres, pero entendemos que habían mujeres y niños. Se cree que el número era como de 10 a 15,000 personas. Pero el punto es que así como los saduceos en aquel entonces, las personas de nuestro tiempo tratarán de oponerse a cualquiera que predique a Jesucristo y a este resucitado. Ellos permitirán que se predique acerca de Jesús y que uno diga que Jesús fue una persona amable, que Jesús fue una persona buena, que Jesús es una persona tolerante, que te ama, que quiere lo mejor para usted, para mí, que Él te necesita, que eres un campeón y muchas otras cosas más. Y si usted lo hace así o si lo hacemos así, no vamos a tener ningún problema. Usted va a poder seguir predicando toda la vida sin problema. Nadie se va a quejar. Todo lo que escuchan le va a gustar. Todo lo que se predique. Claro, ¿cómo no vamos a querer a un Dios así? Si Él me quiere tal como soy, Él me ama. Si Él me ama, yo también me amo. Qué bueno, porque yo también me amo. Él me quiere así como estoy. Él es tolerante. No importa el pecado, la vida en pecado que estoy viviendo, no importa. Él es tolerante. Él me ama así como soy. Si predicas un evangelio así, nunca tendrás problema. Nunca nadie te va a venir a decir: hermano, usted me ha ofendido. Nada, nada. Pero encontrará oposición, encontrará una pared,
me encontrará resentimientos, me encontrará rabia y muchas otras expresiones de parte de las personas. Si predicamos a un Jesucristo como el poderoso Salvador que vino a esta tierra y denunció el pecado y trajo luz en medio de la oscuridad y murió en la cruz por los pecados de usted, por mis pecados. Y luego resucitó con gran poder y Él te pide y Él exige que vivas una vida piadosa, que no seas como el mundo, que dejes muchas cosas que hacías porque es de su agrado, porque no es de su agrado. Que empieces a luchar contra ese pecado que antes te deleitabas, que ese pecado que te encanta, empieces a luchar, que creas en Él, porque en Él está la vida. Que siga sus pasos, que siga su palabra. Él es un Dios santo, 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 santo. Y Él demanda arrepentimiento. Y si predicamos un mensaje así, ese mensaje será un mensaje impopular, porque no entrará en sus mentes un Dios así. Ellos no quieren un Dios así. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar la posta y seguir los pasos de Jesús, aunque nos cueste todo? ¿Estás dispuesto a tomar la posta y seguir los pasos de Jesús, aunque nos desprecien? Aunque seamos impopulares, aunque nos agarren como objeto de burla. ¿Estás dispuesto? Mi hermano, es el Evangelio. ¿Qué podemos esperar? Lo hicieron con muchos otros hermanos a lo largo de la historia cristiana. ¿Qué hay de diferencia entre nosotros? Predicamos al mismo Dios. Vendrán contra todo aquel que anuncie el Evangelio. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Prepárate. Las tinieblas se están acercando. El Evangelio se está predicando. ¿Saben por qué está pasando esto? Porque se está predicando el verdadero Evangelio. Si no pasaría, si no se predica el verdadero Evangelio, esto no pasaría. Pero es porque se predica el Evangelio. Pero así como hay persecución, así como hemos escuchado pastores que están encarcelados, hay hombres y mujeres y niños también que están escuchando el Evangelio. Y el Señor está salvando sus vidas. Así como un día nuestro Señor Jesús le dio valor a una persona para predicarnos a nosotros el Evangelio. Oramos para que el Señor nos dé valor día tras día, mi hermano, que nos dé valor, que no seamos cobardes, para que no seamos cobardes en hablar de nuestro Señor Jesús, en decir, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Y no tengo ningún problema en decir eso. Antes me daba vergüenza, pero hoy ya no. Gracias al Señor. No seamos cobardes para hablar del Evangelio, mi hermano. Lo animo. Lo animo. Así como Pedro y Juan. Ellos no se resistieron.
fueron a la cárcel tranquilos. Y a lo largo del libro de los Hechos vamos a ver cómo la vida de los apóstoles sufrieron, fueron encarcelados, fueron azotados, pasaron hambre, alegres, y no fueron cobardes, y nunca dijeron nada. Vemos ahora a este Pedro que ha crecido, lleno del Espíritu, ya no negando a nuestro Señor Jesús como lo hizo antes. Mi hermano, le animo. Juan 16, 25 al 33, y con esto terminamos. Dice así: estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y los discípulos le dicen a Jesús: he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene, y ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me van a dejar solo, dice el Señor. Mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Y mire lo que dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos, Señor, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por este bendito evangelio. Señor, oro para que